Bueno, muy buenos días a todos y todas en las redes que estamos retransmitiendo. Buenos días de domingo. Vamos a hacer el especial aquí en España. Son exactamente las 8:18 de la mañana, que es cuando empezamos los directos de los sábados y sobre todo los domingos, que hablamos de este campo que me gusta muchísimo porque me identifico con vosotros, familias y vosotras que estáis inflamados con sobrepeso y obesidad. Este directo que hacemos los domingos es muy especial para mí porque yo vengo de la trampa, como siempre decimos, de ese agujero negro que es la obesidad, el sobrepeso, que cada vez nos está atrapando como sociedad y sobre todo a nuestros niños, familia, a nuestros hijos. Cada vez hay más niños con sobrepeso, obesidad y problemas metabólicos ya a una edad muy corta. Estoy aquí en exteriores, aquí en la zona del Mediterráneo donde vivo yo. Hoy ha salido nublado, con frío, está lloviendo y estoy con poca ropa para sentir un poquito de frío, familias. Acordaros que es importantísimo que entendamos que tenemos que estar el máximo posible en exteriores y recibir los ciclos solares. Nos hemos apartado de nuestra luz nativa, que es la del sol. Nos han introducido mucho miedo durante décadas con el sol e intentar siempre en ratitos del día estar en exteriores, familias, y recibir los ciclos solares, sobre todo también en el amanecer que acabo de ver. Como os digo, está nublado, no se ve el sol, pero acordaros que esa luz infrarroja del amanecer y del atardecer traspasa nubes, ropa, llega, si os exponéis a ella, que es fantástica para nutrir nuestras mitocondrias y regular nuestro ritmo circadiano, llega hasta 8 centímetros dentro de nuestro organismo, llega lo que es hasta nuestros huesos. Familias, así que estoy pasando aquí un poquito de frío, fantástico. Acordaros que entra dentro de nuestro ritmo circadiano. Nuestro organismo tiene que saber cuándo es verano, cuándo es invierno. Nos hemos hecho muy cómodos como sociedad. En verano estamos constantemente con aires acondicionados, en invierno con calefacción, y esto es un componente también para enfermar, ¿vale, familias? Acordaros que sobre todo en primavera, en verano, tenemos que exponernos a exteriores para esa luz nativa del sol. En invierno también, aunque no hay luz ultravioleta B prácticamente en ninguna latitud donde es invierno, o una ventana muy pequeñita, vale, pero en invierno también acordaros, familias, que el frío refuerza nuestro sistema inmune. Tenemos que trabajar en invierno cuando esa hormona D, esa vitamina D, la tenemos muy baja, que de hecho como sociedad en general la tenemos muy baja. El 60% de la población en los países industrializados tiene una vitamina D, una hormona D, que es en realidad muy baja, menos de 30, y esto es una puerta abierta a enfermedades. Pero en invierno el frío, la oscuridad, sobre todo por las noches, al no romper nuestros ritmos circadianos con tanta luz azul que tenemos de focos, bombillas, televisiones, móviles, toda esa luz sin filtrar, rompiendo nuestros ritmos circadianos, tenemos que entender que la oscuridad en invierno hace que nuestra melatonina suba, sobre todo la nocturna, y acordaros que nuestro organismo sabe utilizar por las mismas vías metabólicas lo que es en verano con esa hormona D, en invierno con la melatonina, sobre todo nocturna, y el frío, ¿vale, familias? Quería dejar este punto un poquito claro para que entendáis que nos hemos convertido en seres que vivimos en interiores constantemente sin nuestros ciclos solares. Esto ya nos hace enfermar. Estamos aguantando muchísima luz azul, muchísimos campos electromagnéticos no nativos, de los que hablamos los sábados. Anoche hice un directo que hacemos prácticamente cada 2 semanas, de los ritmos circadianos, que lo hacemos los sábados por la noche a las 8 de la tarde en invierno, a las 9 más o menos en verano, y hablamos no solo de estos ritmos circadianos, ese reloj biológico que tenemos totalmente descoordinado dentro de nuestro organismo. Nuestro organismo no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Estamos trabajando con hormonas de día por la noche, cuando debemos entrar en nuestra biología nocturna para que nuestro organismo haga su trabajo. Una melatonina nocturna alta que ayuda e impulsa esa autofagia, ¿vale? Ese reciclaje celular por la noche, y sobre todo la apoptosis, esa muerte celular de células que no han tenido su muerte programada, y luego sus duplicaciones nos crean muchísimos problemas. Así que, familias,
Vamos a hablar un poquito del sobrepeso, la obesidad, cómo podéis controlar vuestro peso de una forma natural, eficaz, segura, perdurable en el tiempo, que es lo que no quieren las industrias, sobre todo la alimentaria y la farmacéutica, porque para este tipo de personas, donde yo estaba también introducido en este agujero negro, fijaros cómo estaba, yo pesaba 25 kilos más de los que peso ahora, pesaba 96 kilos. Hoy en día me muevo entre 70 y 73, ni bajo peso ni subo peso, con una alimentación antiinflamatoria correcta para trabajar con, sobre todo, con cuerpo cetónico, no con esa glucosa constante que os lleva a tener una insulina muy alta en nuestros tiempos con todas las comidas que hacéis. Y si tenéis la insulina alta, familia, y estáis trabajando constantemente con esa glucosa en glucólisis, es imposible que podáis oxidar estos cientos de miles de calorías que tenéis acumuladas en vuestro organismo si lo hacéis con químicos, si lo hacéis con pinchazos, sobre todo el Ozempic, que está mucho de moda hoy en día. Ya hay pues muchísima gente a nivel internacional que está teniendo unos efectos secundarios muy importantes que lo avisábamos hace tiempo, como osteoporosis, problemas cardiovasculares, problemas en el estómago de metabolización y digestión, y sobre todo también la paralización de estos movimientos peristálticos del intestino que nos hacen falta para que ese quimo, cuando pasa del estómago ya, vale, que se le llama quimo, vale, a esa pastita que ya pues hemos digerido en el estómago, esta porquería, este químico, lo que hace también es que paraliza esos movimientos peristálticos del intestino que nos hace falta para que ese quimo lleve su camino en el intestino delgado, donde se absorben los nutrientes que pasan al corriente sanguíneo y luego pues las sobras, los desperdicios, el intestino grueso lo saque hacia afuera cuando vamos al aseo. ¿Vale, familias? Acordaros que también si os operáis del estómago os provocáis problemas a medio o largo plazo, porque ya os tocáis el ácido clorhídrico del estómago y se pierde mucha absorción de nutrientes, sobre todo lo que es la vitamina B12, muy importante, y el hierro, ¿vale, familias? El control de peso es muy fácil. El sistema no quiere que sepas cómo controlar tu peso de una forma natural, porque por un lado, si cambias a una alimentación densa en nutrientes, vas a tener menos hambre, la industria alimentaria va a perder dinero, estamos enganchados a carbohidratos de todo tipo. Cuando nacemos, familias, acordaros que estamos en cetosis, en nuestro verdadero estado como seres humanos. La cetosis sencillamente es trabajar con cuerpos cetónicos, con la grasita. Cuando nacemos y nuestra mami nos da, si tenemos suerte, esa leche materna, que es el alimento más completo que hay para un bebé, estamos trabajando en cetosis con grasita, familias. En el momento que nos destetan, en este sistema empiezan a darnos potitos, zumos, yogures de este tipo que son azucarados, con colorantes, almidones, pasta, pan, y ese es el inicio de estar constantemente en glucólisis cuando nos desteta nuestra mami, y esto pues nos lleva directamente a problemas metabólicos desde pequeñitos, que ya está ocurriendo en los niños, no solo la obesidad y el sobrepeso, sino la resistencia a la insulina por tanto carbohidrato, azúcares, sin parar. Acordaros, familias, que en nuestros tiempos la diabetes tipo 2 en los niños ha subido un 350%. Nuestros hijos se están volviendo diabéticos tipo 2. También 1 de cada 4 niños ya tiene hígado graso no alcohólico, que viene por estos azúcares, carbohidratos constantemente en todas las comidas que hacemos, no tiene que ver nada con la grasa. Y aparte de tener problemas de sobrepeso y obesidad. Tenemos que entender, familias, que el control de peso sencillamente es orquestar hormonas. Esto que nos han vendido durante décadas, que hay que contar calorías, hacer déficits calóricos, es un rollo del sistema para que estemos constantemente comiendo, familias. Y si aprendemos a cambiar una alimentación densa en nutrientes, la nuestra, la biológica, con comida viva, pues por aquí nos está poniendo, Perdigón nos dicen otra historia del sistema. El cerebro necesita azúcar, me lo hacen preguntas, yo he escuchado por ahí, no necesita azúcar, ¿vale? Nuestro organismo sabe fabricar esa glucosa que viene de los cuerpos cetónicos. Nuestro cerebro prefiere cetonas, ¿vale?,
al azúcar. Nos han vendido que tenemos que estar activos comiendo entre 3, 7 y 10 veces con picoteos, snack durante el día. Y perdigón, no es así, es una mentira, ¿vale? Nuestro cerebro no necesita el azúcar exterior que estamos teniendo con todas las comidas constantemente. Esto está provocando pues no solo resistencia a la insulina, esa obesidad, ese sobrepeso, esa inflamación, sino la diabetes tipo 3, que ya está catalogada como el Alzheimer, ¿vale? Viene muy relacionado por el cargamento constante de azúcares sin parar. Las células, nuestras neuronas se hacen resistentes a esa glucosa, a ese azúcar. La placa amiloide, que en el campo médico pues la direccionan como causa del Alzheimer, esa placa amiloide, solo es el síntoma. Verdaderamente la causa del Alzheimer es la resistencia a la insulina. Nuestras células en el cerebro, las neuronas, llegan a un momento que, como todas las células de nuestro organismo se hacen resistentes a la insulina, ya no pueden trabajar con la glucosa, aparte de deteriorar lo que es la mielina, ¿vale? Esa digamos que vaina que tienen los axones para que hayan buenas conexiones neuronales, aparte de los nervios. Se va picando con tanto azúcar, no se va renovando porque no nos estamos alimentando con grasita y proteína, la nuestra, la animal, ¿vale? Y esto causa pues a medio o largo plazo el Alzheimer, entre otros problemas graves neurodegenerativos como es la esclerosis múltiple o el Parkinson, ¿vale? Entonces, perdigón, es una mentira, no tenemos que estar constantemente comiendo azúcar, haciendo comidas todo el día. Esto de desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar es un invento del sistema de la industria alimentaria desde que nos cambiaron nuestra base nutricional. Acordaros que en el año 1970 del siglo pasado la industria alimentaria y agroalimentaria cambió nuestra base nutricional por una pirámide nutricional que sigue hoy en día vigente, que es un fraude, es un engaño. Esa base nutricional que yo la estudié en mi día, hoy tengo por aquí unas certificaciones, estudios que yo tengo que os voy a mostrar. No me gusta mostrar estas cosas sencillamente porque no me gusta el ego de tener estudios y todas estas cosas, pero hoy las voy a mostrar porque tengo 2 certificaciones que ya me han venido muy importantes. Vale, familia, y es importante que sepáis que toda esta información está avalada, convalidada ya por universidades a nivel internacional, ¿vale? Entonces, esto de comer constantemente, familias, esa pirámide nutricional, acordaros que esa base, que es un 55 o un 60%, la base nutricional de esa pirámide es un engaño, es un fraude. Familia, esto está, como decíamos, incorporado por las industrias para vendernos sus trigos, sus maíces, sus harinas, sus frutas, todos sus derivados, que es lo que estamos haciendo desde hace 5 décadas, y eso nos está llevando a levantamientos de glucosa constante con tanto carbohidrato en todas las comidas, tener la insulina alta. Acordaros que la insulina, que la escucháis en muchas familias, es una maravillosa hormona reina, pero es una hormona que al abusar de ella, como estamos haciendo, que es la que introduce la glucosa en las células, almacenamos grasa, nos inflamamos y sobre todo nos hacemos resistentes a la insulina conjuntamente con ese hígado graso no alcohólico que nos está comiendo. Ya se estima que en el año 2030 los trasplantes de hígado, que hoy en día siguen siendo mayormente por el alcohol, ¿vale? Hay 2 tipos de hígado graso, así como suena el hígado graso, se califica por el alcohol, pero lo que le está ganando ya la batalla a este problema de hígado graso es el hígado graso no alcohólico, familia, que viene con tanto cargamiento de carbohidratos que estamos comiendo en todas nuestras comidas. El glucógeno que acumula el hígado, que son como 100 gramos, y 300, 400 gramos puede almacenar nuestra musculación a nivel general de todo el organismo, son como 1500, 2000 calorías. Lo que estamos haciendo es desbordando ese glucógeno en el hígado, ¿vale? Lo estamos sobrepasando. Imaginaros que cuando vais a llenar vuestro depósito de gasolina, la manguerita os avisa cuando ha llegado al tope y si seguís apretando sale la gasolina del depósito. Eso es lo que estamos haciendo constantemente con nuestro glucógeno en el hígado, y esto forma alrededor del hígado y por dentro también el hígado graso no alcohólico, familias. Vamos a explicar un poquito para que entendáis
cómo equilibrar lo que son hormonas se consigue el control de peso. No está en contar calorías, hacer déficit calórico. Esos son mis estudios antiguos, hasta que me di cuenta que era una mentira, una patraña. Acordaros que el campo de la nutrición en las universidades estudian esa pirámide nutricional, todavía está vigente, no estudian la epigenética, no estudian qué necesita hoy en día el ser humano, que es sobre todo el descanso, descansar por la noche, para que esa hormona de crecimiento esté alta, que se arreglen problemas que hemos tenido ese día, nos preparemos para el día siguiente, que esa melatonina nocturna esté alta también, para que entre el proceso correctamente de esa apoptosis, muerte celular programada, y lo que es la autofagia. En nuestros tiempos por la noche no estamos descansando, familias, tenemos el cortisol muy alto. Esto no se estudia en las universidades en el campo de la nutrición, tampoco se estudia la importancia de los ciclos solares que nos han metido miedo con el sol, tampoco se estudia lo que son la importancia de ser conscientes y hoy en día filtrar campos electromagnéticos no nativos que nos están polarizando nuestras células, nos están deteriorando día tras día. Esos campos electromagnéticos de wifi, móviles, torres de telecomunicaciones, antenas 4G, 5G que tenemos alrededor, este ambiente se llama, al que estamos sometidos 24 horas y nuestros hijos también, se le llama electrosmog. Todo esto no se estudia en el campo de la nutrición en las universidades. Familias, tampoco se estudia el ayuno intermitente, cómo entrar en cetosis, cómo trabajar con cuerpos cetónicos, cómo salir de esa glucólisis constante con esos picos constantes de glucosa que os llevan directamente, sobre todo la resistencia a la insulina y haceros el hígado graso no alcohólico. Os quiero mostrar por aquí, mirar, familias, estos son pues uno de los certificaciones, estudios que yo tengo anteriores, que son un rollo, hasta que me di cuenta. No sé si se verá por aquí, a ver, que no lo capta la cámara, a ver, por aquí, no sé si lo capta la cámara, vale, bueno, da igual, es, a ver, así de lado, sí, mirad, por aquí lo tenéis, vale, estos son estudios que yo tengo, que sí, aprendí cosas del metabolismo, vale, pero estudié esa pirámide nutricional, estudié la alimentación, estudié las calorías que tiene cada alimento, cómo hacer déficits calóricos. Me dice que no, mira, espérate a ver, mira, así de lado, es que la cámara está al exteriores, pero bueno, no hay ningún problema. Los tengo aquí, ¿vale? Si alguna persona quiere que se los muestre, me podéis mandar algún mensaje, ¿vale? Y os lo puedo mostrar. No me gusta fardear de certificaciones. Ese precisamente es estudios que tengo de técnico en nutrición. Esto, por ejemplo, familias, es un máster que tengo también de nutrición y metabolismo. A ver, por aquí si lo puedo, ¿vale? Por ahí se ve un poquito, ¿vale? Es un rollo, familias, hasta que me di cuenta. Yo era una persona que con estos estudios no podía controlar el peso. ¿Por qué? Hoy en día lo entiendo. Llevo más de 3 años estudiando la nutrición actualizada, familias, que no tiene que ver nada la alimentación que estudias en esos estudios patateros que todavía se dan en las universidades, ¿vale? Y yo no podía controlar mi peso. Yo estaba en esa trampa que estáis vosotros, porque hacía déficits calóricos, contaba calorías, tenía siempre hambre, tenía que comer entre 7 y 10 veces al día en 3 picoteos y no entendía cómo, en teoría, pues sabiendo de este campo no podía controlar mi mismo peso, hasta que me di cuenta que es un rollo, familias. Esos estudios del campo de la nutrición están adoctrinados, esas formaciones, detrás está la industria alimentaria, sobre todo empresas tan famosas como la Nestlé. Y hace como 3 años empecé a descubrir que hay otro tipo de alimentación, de donde venimos, que nos cambiaron desde hace décadas, que es realmente donde está nuestros macronutrientes, no solo para el control de peso, sino para tener bienestar. Familia, acordaros que si seguís con tantos carbohidratos en vuestras comidas, vais a seguir inflamados, con sobrepeso, incluso con enfermedades autoinmunes por el cargamiento constante de gluten, abriéndolos los intestinos, haciéndolos más permeables de nuestra naturaleza, que son las cunas de estas enfermedades autoinmunes, porque nuestro sistema inmune acaba loco perdido con tanta porquería que entra en el corriente sanguíneo por esas células epiteliales, abrirlas de más con el gluten. Acordaros que el gluten es el trigo, centeno, avena, muchas de ellas, cebadas, está modificado en nuestros tiempos miles de veces, no tiene que ver nada
con lo que es el trigo que comían, las cebadas, las avenas, el centeno de nuestros ancestros. Suzuki dice carne, grasa, no hay más secreto. Correcto, Suzuki, el trigo de ahora tiene 7 veces más gluten. El trigo de hoy en día, no solo el trigo, también el maíz y la fruta ha sido modificado miles de veces. ¿Vale? Las moléculas de ese trigo y el gluten son mucho más grandes. Y cuando llegan lo que es, a esas paredes intestinales, ¿vale? Esas células epiteliales que debemos tenerlas con una apertura pequeñita, que está dentro de nuestra naturaleza natural, el gluten lo que hace no solo nos inflama, sino que las abre, ¿vale? Lo que hemos explicado. Por eso el sistema inmune está constantemente en alerta y acaba atacándonos a nosotros mismos, a nuestros órganos, glándulas, tejidos, porque al corriente sanguíneo, imaginaros si vosotros dejáis vuestra puerta abierta de vuestro domicilio, os vais y llegáis por la noche y vivís en sitios donde hay delincuentes, fijaros lo que ha podido ocurrir en vuestra casa si os dejáis la puerta abierta. Eso es lo que estamos haciendo constantemente en nuestros tiempos, con tanto cargamento de gluten, haciéndonos los intestinos más permeables de nuestra naturaleza, y lo que es el sistema inmune acaba atacándonos a nosotros mismos. Por aquí nos dice Suzuki, hay más cositas, no solo el secreto está en la grasa animal y proteína, hay que trabajar con muchas más cosas. Aunque tú tengas una alimentación acorde con tu biología natural, si hoy en día no trabajas con tu entorno, ¿vale? No vas a tener esa homeostasis completa, la regulación de tu organismo. Hoy en día es más importante ser consciente del entorno donde vivimos, hackear y filtrar campos electromagnéticos no nativos, llegar al descanso. Acordaros, Suzuki, que si la persona no descansa por la noche, no lo estamos haciendo. Si no entréis en ese sueño REM, porque tenéis el cortisol muy alto, vuestro organismo sigue creyendo que es de día por la noche, es imposible que tengáis bienestar. Si no hay descanso, da igual lo que comáis, da igual el deporte que hagáis, no puede haber lo que es esa homeostasis, vais a ir al 40% de lo que puede ir vuestro organismo. María dice, buenos días, ¿hay alimentos para la pérdida de memoria? Por supuesto que los hay, es lo que nos estamos alimentando. María, lo hemos explicado. Si seguís comiendo tanto carbohidrato, las neuronas, acordaros que trabajan mejor con cuerpos cetónicos, ¿vale? Que vienen derivados, pues cuando entramos en ese proceso de la gluconogénesis, ¿vale? Cuando tenemos más que levantada la insulina constantemente, la tenemos regulada, y la hormona glucagón, que es la otra hormona que fabrica nuestros páncreas en las células alfa, la tenemos levantada. ¿Vale? Acordaos que los cuerpos cetónicos, esa glucosa que fabrica nuestro organismo, sobre todo si tenéis obesidad, tenéis cientos de miles de calorías que las podéis oxidar, es energía pura que nuestro organismo sabe convertir en glucosa. Los cuerpos cetónicos pasan la barrera hematocefálica y nuestros neuronas la reciben de una forma tremenda, porque es nuestra verdadera energía, nuestro verdadero combustible. Vais a tener más lucidez. Si es para el control de peso, esa grasa la vais a oxidar, os vais a desinflamar. Vais a aprender también a hacer ayunos intermitentes porque no vais a tener tanta hambre. Las hormonas de la saciedad del hambre, que es la grelina, ¿vale? La tenemos levantada en nuestros tiempos con tanto carbohidrato. Y si tenéis la grelina levantada, cada 2, 3, 4 horas tenéis hambre, que es lo que os estáis ocurriendo, ¿vale? El secreto está en cambiar la alimentación, bajar esa grelina y subir la otra hormona, que es la de la saciedad, que es la leptina, ¿vale? En nuestros tiempos lo tenemos esto a la inversa. Grelina alta constantemente, leptina baja, incluso normalmente la gente ya tiene resistencia a esta hormona, a la leptina, y es el principio de la resistencia a la insulina. Con el cambio de alimentación, una densa en nutrientes, lo que ocurre es que la grelina baja, la leptina sube y le dice a tu cerebro, no me eches tanto combustible, es decir, comer constantemente porque estamos totalmente saciados y nutridos con nuestros macronutrientes como especie. Entonces, María, la pérdida de memoria, sobre todo ese Alzheimer, que es la diabetes tipo 3, está relacionado directamente con la resistencia a la insulina, ¿vale? Tenemos que dar otro tipo de combustible a esas neuronas que son los cuerpos cetónicos, que es nuestro verdadero combustible. Acordaros que hay dos tipos de estados, uno es la cetosis y otro es la glucólisis. La glucólisis es lo que estamos
explicando es estar constantemente con carbohidrato en todas nuestras comidas, y si estáis en glucólisis constante, pues os lleva a lo que está ocurriendo hoy en día prácticamente pues a todo el mundo. Hoy en día hay gente que tiene resistencia a la insulina y no está diagnosticado porque solo nos miden la glucosa en analíticas básicas, y hay que medir otros parámetros como la hemoglobina glicosilada, la insulina basal, para ver si ya tienes resistencia a la insulina o vas camino ya a la diabetes tipo 2. Hay gente que se levanta una mañana con una glucosa desbordada cuando ha tenido años de tener esa glucosa regulada porque su páncreas ha estado fabricando insulina sin parar forzadamente, y llega un momento que las células se hacen resistentes a la insulina y por eso se levanta ya de una forma grande la glucosa y no te explicas el por qué. Pues la explicación es que llevas años, incluso décadas, teniendo resistencia a la insulina hasta que tu páncreas ya no puede fabricar tanta insulina, tus células han hecho resistentes a esa insulina, ya no cabe más glucosa en tus células, ¿vale? Entonces, María, hay que cambiar la alimentación, hay que tener otro tipo de combustible, sobre todo para nuestras neuronas, y es cuando tenéis más lucidez, tenéis menos hambre, sobre todo al cambiar ese estado de hormonas, ¿vale? De la grelina, bajarla, subir la leptina, y cuando tú cambias tu alimentación y entras en cetosis, que es el otro estado, el nuestro, el verdadero, ¿vale? Como ha evolucionado el ser humano. Acordaros que el ser humano no ha comido tantos carbohidratos en su evolución. Para que os hagáis cuentas, un niño de 8 años en nuestros tiempos se ha comido todo el azúcar que se podría comer un adulto desde que nacía hasta que moría en los tiempos de 1850, ¿vale? Acordaros que esto está documentado, ¿vale? La gente que vivió por aquel entonces comía solo 2 kilos de azúcar, lo que es al año. En nuestros tiempos estamos comiendo entre 40 y 70 kilos de azúcar, familias, no el azúcar directo. Acordaros que el azúcar dentro de nuestro organismo es el arroz, la pasta, el pan, los refrescos, los zumos, los cereales, las avenas, todo lo que nos estamos alimentando como base nutricional, todo eso es azúcar dentro de nuestro organismo, es glucosa. Y en nuestros tiempos estamos abusando de esa glucosa y es lo que nos lleva pues a lo que está ocurriendo. Inflamación, sobre todo la crónica, que es la que tiene normalmente la gente incluso sin saberlo. Hay 2 tipos de inflamación, una es la aguda, que es la nuestra, que es cuando nuestro organismo siempre la ha tenido, nos damos un golpe o tenemos una infección, nos inflamamos en ese momento porque es una defensa, ¿vale? Para combatir nuestro organismo ese golpe o esa infección, pero lo que nos está comiendo en nuestros tiempos es la inflamación crónica, la silenciosa. Hay gente incluso delgada que cree que no está inflamada, y si se mide la proteína C reactiva, que es lo que mide tu inflamación, se da cuenta que está inflamada. Cuando estáis inflamados, que es lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, mucho familia, pues ya tienes problemas metabólicos dentro de tu organismo o se están formando, ¿vale? Os voy a enseñar las otras certificaciones. Estas son maravillosas. Fijaros, estas me acaban de venir, ¿vale? Ahora, por aquí sí creo que sí que se ve. Esta es una certificación avalada por la Universidad de la Florida, la Global T de Estados Unidos, de la nutrición moderna, familias. Esto es lo que nos hace falta aprender como padres y pasar estos hábitos a nuestros hijos, no solo en la alimentación correcta, el no estar en esa glucólisis, como estamos diciendo constantemente, que os lleva a enfermedades metabólicas de todo tipo, sino saber trabajar vuestro entorno, familias. Hoy en día es más importante saber cómo trabajar nuestro entorno. Esta, por ejemplo, es de Estados Unidos, ¿vale? Y la otra convalidación y certificación que me he sacado, esta es de aquí de España, ¿vale? Que es de la Universidad UCAN de Murcia. Y estos estudios últimos, que son los verdaderos de la nutrición, familias, embarca toda la epigenética en general, no los antiguos que tengo yo, que están pues adoctrinados por la industria alimentaria para que solo la gente del campo de la nutrición estudie esa pirámide nutricional, hacer déficits calóricos, contar calorías. No está ahí nuestra alimentación. Nos han vendido durante décadas que para tener bienestar tenemos que comer de todo y hacer deporte, familias. No está ahí el bienestar, cómo contrarrestar esos problemas metabólicos, cómo revertirlos o prevenirlos, porque es otro tipo de alimentación los que necesita nuestro organismo, sobre todo
saber trabajar nuestra epigenética. Acordaros, familias, que la epigenética está por encima de los genes, ya lo dice la palabra, epi quiere decir por encima, genética, genes, por encima de los genes, y muchas de las enfermedades que están padeciendo nuestros hijos, que nos han vendido durante décadas, que cuando nuestros progenitores tienen enfermedades o problemas metabólicos que nos la pasan a nosotros, ¿vale? Se la pasamos a nuestros hijos, esos genes, por supuesto que es verdad, son genes que están dentro de nosotros, es una pistola cargada, pero acordaros que la epigenética puede mantener esos genes de la enfermedad inactivos y trabajar con genes del bienestar. Controla un 95% la epigenética de esos genes, familias, ¿vale? Entonces, toda esta información que escucháis, que va adelantada, familias, a nuestros tiempos, que no la vais a encontrar en ningún profesional del campo de la nutrición que no esté actualizado, y menos en el campo médico. Acordaros que el campo médico, por supuesto que nos hace falta, nos salvan vidas en mesas de operaciones, especialistas, diagnostican, son los mejores para diagnosticar enfermedades, pero ellos también han sido adoctrinados para diagnosticar enfermedades y mandarnos a las farmacias para intentar contrarrestar esos problemas metabólicos que vienen relacionados por una epigenética negativa que estamos teniendo hoy en día en nuestros tiempos con la alimentación equivocada en nuestro entorno. Los químicos lo que hacen es que anestesian los síntomas, familias. Tenéis que ir a las causas, ¿vale? Un profesional del campo de la medicina es el mejor para diagnosticar enfermedades, es el que más sabe de medicamentos, pero los han formado para, como decimos, adormecer, anestesiar los problemas metabólicos. Detrás está la industria farmacéutica para que esas enfermedades se cronifiquen en el tiempo. Acordaros que si tenéis problemas metabólicos que vienen relacionados por todo lo que estamos hablando, tu organismo no es que necesite química. Tu organismo lo que necesita es volver a su biología natural como especie perdida desde hace 5 décadas. Por un lado, la alimentación, cada vez más procesada, llena de azúcares, carbohidratos. Vamos por los pasillos de los supermercados, como siempre decimos, pensando más con nuestras papilas gustativas y el olfato. Nos han enganchado al azúcar, a los olores. De hecho, los productos normalmente procesados, ultraprocesados, se diseñan en laboratorios, se pagan a científicos de una forma muy fuerte, lo llevan haciendo hace décadas la industria alimentaria para que quedemos enganchados, familias, con azúcar, la mezcla correcta de sal, sobre todo potenciadores de sabores como el glutamato monosódicos. Y si seguimos yendo por los pasillos, familias, llenando carros de compra, el 85% de nuestras compras familiares, de harinas, de procesados, de almidones, de carbohidratos refinados sin parar, de azúcares, de avenas, de cereales, de leches de vaca, es decir, toda la alimentación inflamatoria que estáis teniendo, nunca podréis salir de los problemas metabólicos, estas enfermedades modernas que nos están comiendo conjuntamente con un entorno, como decimos hoy en día, muy artificial. Vosotros, y si no, decirme que no, seguramente cuando os levantáis y le dais la mayoría el desayuno a vuestros hijos, voy a contestar por aquí que me estáis poniendo. No, Perdigón, no está ahí la cosita. Correcto, Suzuki. Vi cómo era la sandía antes de la modificaran y no tiene nada que ver con él, con la de hoy en día. La sandía, los plátanos, las panochas, si vosotros veis frutas y alimentos de antaño, ¿vale? No tienen que ver nada con lo que estamos comiendo hoy en día, ni las frutas, ni el maíz, ni el plátano. Eran más delgados, más pequeñitos, ¿vale? La industria alimentaria, como estamos diciendo, lo ha modificado miles de veces para que todo esté más dulce, más bueno, y esto nos está creando muchísimos problemas de salud. Sobre todo el ser humano no viene de comer fruta todos los días y constantemente, y menos de su entorno, de su latitud con el mismo sol. Hoy en día estamos comiendo fruta no solo constantemente, que nos carga de glucosa y fructosa, principal ingrediente para hacernos el hígado graso no alcohólico, la fructosa, pero estamos comiendo fruta que no van acorde con nuestra latitud del sol. Para que tengáis una idea, si yo vivo aquí en España y estoy comiendo constantemente fruta de Ecuador o de Venezuela
o de Colombia, ¿vale? Acordaros que esa fruta ha tenido otro distinto sol, otra latitud solar. Si yo en invierno, por ejemplo, estoy comiendo fruta constantemente, acordaros que esa fruta que viene de otra latitud mundial, cuando me la como y llega a los intestinos, el intestino está mandando la información al cerebro de que es verano. Te estás comiendo una fruta en invierno aquí en España, cuando en la otra latitud es verano, ha cogido un sol diferente, ¿vale? Y tu entorno está diciéndole a tu cerebro que es invierno. Ya hay una contradicción ahí, no hay coherencia, ¿vale? Fijaros hasta dónde llega la biología, familias en la alimentación, si sabéis y tenéis la información correcta. El ser humano viene de comer frutas de temporada, cerca de su zona, como otros alimentos. ¿Vale, familias? La fruta, ¿la puedes comer de vez en cuando? Por supuesto que sí, ¿vale? Pero es que también depende cómo esté tu organismo. Si hoy en día tienes problemas como el hígado graso, no alcohólico, obesidad, resistencia a la insulina, la fruta, entre otros, es un alimento que no te va a ayudar, ¿vale? A ver, voy a contestaros por aquí. Suzuki nos dice controlar las emociones, por supuesto que sí, ¿vale? Entra dentro de la epigenética en general también. Las emociones son muy importantes, sobre todo familias hoy en día vivimos muy estresados con un cortisol muy alto, sobre todo por la noche, y nosotros mismos tenemos las emociones negativas. Tenemos que incluso aprender inteligencia emocional, porque nos estamos mandando mensajes nosotros mismos que eso nos influyen también a nivel de nuestro organismo. Qué malo soy, no me quiere nadie, no me sale bien nada. Tenemos que aprender a cambiar el chip, ¿vale? Por supuesto que no somos perfectos, pero tenemos que mandarnos mensajes a nosotros mismos, no todo el tiempo positividad, porque la vida no es perfecta tampoco, nosotros no somos perfectos, pero sí mandarnos mensajes a nosotros mismos interiormente que sean constructivos. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, pero no podemos estar con mensajes negativos constantemente, porque esto nos influye a nivel también del estado general, ¿vale? Suzuki dice sedentarismo igual a enfermedad, claro que sí, hay que moverse. Hemos pasado como seres de nuestros cuerpos vienen de moverse, de buscar la comida, de cazar. Familia, no podemos estar con una nevera llena, una despensa llena de azúcares procesados, ponernos delante de un televisor a ver Netflix, por ejemplo, con un móvil, ¿vale? Porque sobre todo ese glucógeno que hemos hablado de él, lo que hacemos es que lo desbordamos. Ese glucógeno, al no gastar esa energía constantemente, se va desbordando el glucógeno, nos estamos haciendo hígado graso, insulina alta, obesidad, incluso depresiones, ataques de ansiedad y todo lo que está relacionado en el sedentarismo, ¿vale? Tenemos que movernos, familia, sobre todo tenemos que estar en exteriores el tiempo que podamos. Si nos quedamos en interiores comiendo carbohidratos sin parar, aguantando campos electromagnéticos de nuestro wifi alrededor, un móvil en la mano, con una luz azul artificial de bombillas, de televisión y de móvil, pues esto lo que hace no solo que ese sedentarismo no puedas gastar esa energía que estás comiendo constantemente, sino acordaros que esas luces azules constantes viviendo en interiores deshidratan nuestras mitocondrias. Es una luz muy tóxica, ¿vale? No dejan que nuestras mitocondrias puedan fabricar bien su agua mitocondrial, que es el H3O2. Las mitocondrias, para que no sepáis lo que son, familias, son esas organelas que están dentro de nuestras células, las constructoras de nuestra energía, del ATP, menos los glóbulos rojos, y hoy en día las enfermedades modernas, su base está en que estas mitocondrias son disfuncionales. Por un lado no le estamos dando sus macronutrientes como evolución que necesitan, que hemos tenido durante miles de años, y por otro lado las estamos deshidratando, las estamos enfermando por esa luz azul constante viviendo en interiores y no estando en exteriores. Acordaros que desde que amanece hasta que atardece hay una luz maravillosa nativa que es la nuestra, la del sol, que nos han metido miedo con el sol y necesitamos los ciclos solares, familias. No solo en verano que nos hacemos polvo, la piel, nos quemamos. Durante todos los ciclos estacionales tenemos que exponernos en exteriores. Acordaros que desde que amanece esa luz infrarroja, luego viene la ultravioleta A, luego viene la ultravioleta B, menos en invierno o nada, luego cuando baja el sol viene otra vez la luz ultravioleta A y luego viene el atardecer con otra vez la luz infrarroja. Familias, en estos ciclos, si os ponéis a ratitos,
Nutrid vuestras mitocondrias. Vuestro organismo sintetiza cosas tan importantes que no estáis sintetizando como el óxido nítrico, que es un gas vasodilatador que se fabrica en nuestros endotelios con los ciclos solares, con el sol, y nos hacen falta. El óxido nítrico lo descubrió Luigi Narro, por si queréis profundizar, que fue galardonado, lo que es el premio Nobel en medicina, por descubrir este gas, que es importantísimo para que nuestras arterias se dilaten, ¿vale? Dura milésimas de segundo ese gas. Constantemente, si lo tenéis bien desarrollado en vuestros endotelios, eso lo que hace es que las arterias, ese gas, se puedan dilatar perfectamente, que las tenéis calcificadas, rígidas, por falta de luz solar y por falta también de este óxido nítrico. Pero en estos ciclos solares, familias, también sintetizamos cosas tan importantes como la melatonina diurna, que es el antioxidante más potente que hay por delante de la glutatión. También sintetizamos lo que es la melanina para la piel, nuestro protector natural. Familias, pero no solo es un protector natural que necesita nuestra piel, que lo tengamos, ¿vale? Sino nuestros órganos lo absorben de la piel porque es un antioxidante muy importante para ellos. Pero tampoco estáis sintetizando la serotonina, que se fabrica en nuestros intestinos en un 90% con los ciclos solares, con el sol, y es la que manda neurotransmisores a nuestro cerebro a través del nervio vago desde el intestino. Y luego es la madre de la melatonina nocturna. Estamos haciendo todo al revés y tampoco estáis sintetizando la hormona D porque no os exponéis a la luz ultravioleta B, familias. En nuestra sociedad esa hormona D, esa vitamina D la tenéis muy baja y es una puerta abierta a todo tipo de enfermedades. Por aquí nos dice Jerez: hola, soy un hombre de 34 años y tengo muchísimas canas, casi blanca la barba y el pelo. ¿Crees que esto es genético? ¿Hay alguna manera de haberlo provocado? Por supuesto que están tus genes, Jerez, pero tiene que ver mucho la oxidación celular, ¿vale? Cuando tenéis muchas canas, sobre todo a lo que es una edad temprana, es porque tenéis mucha oxidación celular y estáis constantemente en glucólisis, esos disparos de glucosa. Mientras que estéis trabajando constantemente en glucólisis con la glucosa, pues vais a tener muchos problemas metabólicos, familias. Lo que hemos explicado de la cetosis y la glucólisis. Tenéis que hacer vuestro organismo flexible, familias. Tenéis que volver a trabajar. Vuestro organismo sabe trabajar, lo que pasa que lo ha olvidado por tanto carbohidrato en tantas décadas, comiendo sin parar, cargados de azúcar, esa glucosa. Tenéis que empezar a aprender que tenéis que estar durante el año un tiempo en cetosis, familia. Si tenéis problemas metabólicos, el mejor estado que podéis estar a día de hoy es en cetosis el tiempo que podáis, porque mientras que trabajéis con cuerpos cetónicos, vuestro cuerpo se va a regular, unido a tener vuestros ciclos solares, descanso por la noche, entrar en ese sueño REM, también bajar esa luz azul y filtrar campos electromagnéticos. Entonces, Jerez, deberías de tener una alimentación más acorde con tu biología, una alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Y trabajar un poquito con tu epigenética también. Por aquí tenéis mi número de teléfono, si quieres ponte en contacto conmigo, Jerez, en todas las redes, ¿vale? Cualquier persona que quiera un asesoramiento, yo los hago, duran 3 meses, tiempo suficiente, donde os enseño con una guía alimenticia a volver a vuestros alimentos correctos, mezclar platos, eliminar de vuestra vida lo que os está llevando a la resistencia a la insulina, a la inflamación, al hígado graso no alcohólico. También en estos asesoramientos trabajamos la epigenética, os entra también exterior, ¿vale? Cómo filtrar campos electromagnéticos nativos, cómo trabajar con los ciclos solares, cómo llegar a ese descanso, familias que no estáis teniendo ese sueño REM, porque acordaros que es la base de todo. Si llegáis a la noche con ese cortisol alto, como estáis llegando constantemente toda la noche, vuestro cuerpo no entra en la biología nocturna. No vais a tener la melatonina nocturna alta, no vais a tener una buena apoptosis, una buena autofagia. Y, por supuesto, no vais a tener la hormona de crecimiento levantada en ese sueño REM, que es básico para tener salud, para arreglar problemas de ese día y prepararnos para el día siguiente. Esto lo estamos haciendo en todas nuestras noches. Esto nos envejece, nos enferma y nos lleva de esta vida antes de tiempo. La base del ser humano en nuestros tiempos, tenéis que tener claro que es el descanso, familias. Encima del descanso, por supuesto que están los ciclos solares, la hidratación con electrolitos,
entrar en cetosis, trabajar con cuerpos cetónicos, hacer ayunos intermitentes cuando has cambiado tu alimentación. Si estáis constantemente comiendo tantas veces durante el día, estáis desgastando vuestro organismo constantemente. Imaginaros 2 coches. Si vosotros compráis 2 coches nuevos, los 2, imaginaros uno de ellos que lo forzáis todos los días, lo mantenéis revolucionado constantemente, el otro lo sacáis cada 3 días, conducid de una forma suave. ¿Qué coche os va a durar más? Por supuesto que el que no forzáis. Eso es lo que estamos haciendo en nuestros tiempos hoy en día, familia. Estamos forzando nuestro organismo tanto interiormente como exteriormente. Esa comida constante cada 3-4 horas de carbohidratos, comiendo 5, 7, 10 veces al día, impide que nuestro organismo pueda descansar, regenerarse. Nuestro aparato digestivo está constantemente trabajando, el páncreas constantemente soltando insulina, nuestro estómago trabajando, el intestino, el hígado también, nuestro cerebro coordinándolo todo. Y acordaros que se puede comer, cuando cambias tu alimentación a un acorde densa en nutrientes, la nuestra, no lo que nos ha incorporado la industria alimentaria y agroalimentaria, ya puedes hacer 2 comidas al día, 1 comida al día, 3 veces al día. No te va a hacer falta más, no vas a tener tanto hambre con una densidad nutricional. Esa grelina que hemos hablado, que la tenéis alta, va a variar, va a subir la hormona de la leptina. No vas a comer menos porque tú digas, no voy a comer menos porque yo quiero, sino que no vas a tener hambre. Si tus células están nutridas, que es lo que hacían nuestros ancestros comiendo comida viva, esa leptina la vas a tener alta, ¿vale? Vas a regular también la insulina con la glucosa y vas a subir la otra hormona, que es la hormona glucagón, que conjuntamente con el hígado en el proceso de la gluconogénesis, pues sobre todo la gente, como hemos dicho, que estáis con sobrepeso, tenéis cientos de miles de calorías preparadas para gastar, vuestro organismo sabe muy bien coger esas calorías, esa grasita, y convertirla en glucosa para que tengáis energía con esa cetosis, esos cuerpos cetónicos que hemos hablado anteriormente. Vamos a contestar por aquí, que me están saliendo más cositas. A ver, que no quiero dejarme ninguna. Preguntita por aquí. ¿Te ha quedado claro lo de las canas, Jerez? Hola María, nos saludan por aquí. Vamos a seguir contestando aquí en el TikTok. Acordaros de seguirme en todas las redes, familias. Estoy en el YouTube, en Instagram y en el TikTok con el mismo nombre, José Nutrición y Epigenética, ¿vale? Seguramente ya el fin de semana haremos, ahora mismo estamos haciendo 2 directos a la vez, en el TikTok, en el YouTube, y la semana que viene haremos también seguramente ya conjuntamente el directo en Instagram, ¿vale? Este fin de semana he hecho 2 directos en Instagram porque quería hacerlos ahí, quería dejarlos grabados, ¿vale? Hoy no lo he hecho en el Instagram, pero como os digo, la semana que viene tendré 3 móviles delante haciendo pues los directos ya en estas 3 redes, ¿vale? Buscarme, familias, porque nunca sabe de qué red puedo desaparecer. Aquí en el TikTok, bueno, por aquí está Raquel, creo. Buenos días, Raquel. Ella lo sabe, Eva también. Ya me han borrado 2 cuentas del TikTok por decir verdades. Acordaos que a la industria, a las élites, no le interesa que se dé la información correcta para que la sociedad en general sepa alimentarse correctamente, que tenga menos hambre, y a la industria farmacéutica no le interesa que sepamos controlar nuestro bienestar, porque no tendremos estas enfermedades modernas ni las cronificaremos. Su facturación de la industria farmacéutica, pues lo que le interesa es que la persona no sepa controlar su bienestar, porque lo tiene en la trampa de ir constantemente a la farmacia con una receta en la mano y vivir pues con esas enfermedades cronificadas, familias, y el ser humano no está configurado para estar enfermo, familias. La enfermedad que nos está comiendo hoy en día, esa diabetes tipo 2, hígado graso no alcohólico, la obesidad, las depresiones, los ataques de ansiedad, las enfermedades autoinmunes, no estamos configurados, y menos cada vez gente más joven que las está padeciendo, familias. Es el producto de nuestro estilo de vida, una alimentación equivocada, procesada y un entorno muy artificial. Y la industria farmacéutica, pues no le interesa que tú sepas controlar tu bienestar, porque irías menos a la farmacia y bajarían sus facturaciones. Buenos días, Pilar. Como os estaba diciendo, aquí en el TikTok me han borrado ya 2 cuentas. En una de ellas tenía más de 11.000 seguidores. Nos hemos creado otra nueva, que es de donde estoy retransmitiendo. Y aquí vamos a estar dando follón, familias. Por eso os digo que me sigáis en todas las redes, porque nunca sabes dónde puede uno desaparecer. ¿Vale? A ver qué nos dice por aquí Alejandro.
Eh, a ver, vamos a quitar de aquí al listo de turno, al que pues siempre desayuna trocitos de payaso, que no queremos perder tiempo con gente que todavía no tiene su crecimiento personal. Alejandro, hace unos años solo quité hidratos procesados y cena y bajé 25 kilos, después recuperé 15, ahora me está costando empezar nuevamente, ¿qué puedo hacer? Vale, hace años solo quité hidratos procesados, es que no solo está en quitar los hidratos, Alejandro, tienes que aprender dónde está una alimentación densa en nutrientes para no volver a caer en el sobrepeso y la obesidad. Tienes que saber nutrirte con las 2 comidas, por ejemplo, que hagas al día, que no te hace falta más, ¿vale? Ahí entras en ayunos intermitentes, como por ejemplo hago yo, y a la gente que asesoro, con el tiempo, cuando cambia su alimentación, ya puede hacerlo. Yo, para que te hagas una idea, he controlado 25 kilos, comía 7 y 10 veces al día con picoteo y hoy en día como 2 veces al día. Incluso hay meses que hago pues ayunos de 24 horas, otros los hago de 33 horas, ya llevo mucho tiempo en este campo, ¿vale? No solo explicando, asesorando, sino yo mismo con coherencia, cambiando mi estilo de vida, es lo primero que hice, ¿vale? Entonces no solo tienes que bajar esos carbohidratos, sino tienes que ponerte una alimentación que sea densa en nutrientes para no tener hambre, porque si no vuelves a la trampa de lo que es lo que nos han vendido durante décadas, bajas las calorías, haces deporte, gastas más que te introduces y bajas peso, pero si tú no sabes dónde está tu alimentación densa en nutrientes, vas a volver a coger el peso, porque vas a volver a comer porque tu organismo tiene hambre, tus células están desnutridas. Entonces, Alejandro, ponte en contacto conmigo, ¿vale? Que yo llevo también personas que quieren controlar su peso, me mandas un WhatsApp, ¿vale? Te llamo en un hueco, te explico cómo va mi asesoramiento, me cuentas un poquito más tu caso en profundidad y nos ponemos a trabajar, ¿vale? Vas a tener la alimentación, esa guía correcta, densa en nutrientes, para no solo bajar peso, sino que sepas ya que lo tengas perdurable en el tiempo, ¿vale? Fíjate, yo llevo como 3 años con mi peso que no ha variado, me muevo entre 70 y 73 kilos, y anteriormente, con esos estudios que os he mostrado, sabiendo contar calorías, hacer déficit calórico, subía y bajaba de peso, y es lo que te ha ocurrido a ti, ¿vale? No solo tienes que bajar esos carbohidratos, ¿vale? Sino saber en cada comida que hagas durante tus platos del día ponerte densidad nutricional. Lo tienes todo en mi asesoramiento, ¿vale? Alejandro, ponte en contacto conmigo, ¿vale? Hola María por aquí. Vamos a contestar aquí gente del TikTok, que me estáis poniendo por aquí. Jessica dice, gran verdad, buenos o malos hábitos y alimentación que perjudica o beneficia. Claro, Jessica, no solo la alimentación, ¿vale? Es lo que estamos explicando. Hoy en día tenemos que saber trabajar con nuestro entorno. Acordaros que el entorno donde estamos día y noche, todos nuestros días de nuestra vida, del año y nuestros hijos también, acordaros que el entorno, esto está dentro de la nutrición autorizada, nos puede nutrir o desnutrir, nos puede construir o destruir. Si seguimos con esa luz azul artificial constantemente y campos electromagnéticos sin filtrar, todo este entorno nos está desnutriendo, destruyendo exteriormente, ¿vale? Tenemos que volver a hackear, sobre todo hoy en día, mucho nuestro entorno, porque puede hacer que nos nutra, que nos construya, o puede hacer que es lo que está ocurriendo, que ese entorno hoy en día nos está desnutriendo y destruyendo. Acordaos que nuestro exterior nos puede nutrir o desnutrir, ¿vale? No solo está en la alimentación correcta interior, ¿vale? Raquel nos dice, la mitocondria es como una central energética en nuestro cuerpo, ¿no, José? Claro, Raquel, tú lo sabes. Si queréis profundizar un poquito más en las mitocondrias, vale, os explico un poquito. Acordaros, esas mitocondrias, que son las centrales eléctricas, como dice muy bien Raquel, que son las que transforman por la alimentación interior, si se las damos correcta, y nuestro exterior, como estamos diciendo, transforman ese ATP, ¿vale? Ese H3O2, como hemos explicado. Acordaros que las mitocondrias tienen 2 membranas, una exterior y otra interior. La interior de la mitocondria, que verdaderamente es la que fabrica ese ATP, es la que mueve los electrones a velocidades atómicas. Claro, si no le damos la nutrición correcta, si no le llegan electrones correctos de alimentos que por el corriente sanguíneo, después del quimio que lo absorbe nuestro intestino,
en nuestros tiempos tenemos también el intestino muy inflamado con esa disbiosis, ¿vale? Entonces, por el corriente sanguíneo, si le damos los alimentos correctos, esos electrones que realmente lo que utilizan las mitocondrias son electrones, ¿vale? Esa cadena interior va a moverse de una forma mucho más rápida y con ese agua mitocondrial perfectamente. Y si le damos el exterior correcto, también le estamos dando electrones exteriores que los utiliza de una forma increíble. En la alimentación, sobre todo cuando mejor están nuestras mitocondrias, es trabajando con cuerpos cetónicos, en cetosis. Acordaros que el carbohidrato suelta mucho radical libre, nos crea mucho radical libre dentro de nuestro organismo. Influyen estas mitocondrias, las va deteriorando, ¿vale? Por aquí nos dice Use, ¿son efectivas las gafas de cristal amarillas? Sí, si están homologadas y depende cuándo las uses, ¿vale? Están las gafas rojas, que también entra, todo esto entra dentro de mi asesoramiento, tenéis la información, las rojas son para la noche, cuando se va el sol, y las amarillas son, pues, mayormente, ¿vale? Nunca utilizarlas en exteriores porque confundís a vuestro organismo, se convertiría en un disruptor hormonal, ¿vale? Siempre hay que utilizarlas en interiores por el día y si tenéis pantallas delante, televisiones, ordenadores, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, pues estáis en una habitación que está entrando bien la luz del sol, aunque tengáis un ordenador delante, si entra buenos lux de los ciclos solares, no hace falta utilizar gafas amarillas, pero si estáis en un sitio cerrado, siempre por el día y cuando tengáis luz azul delante, ¿vale? Por aquí nos dice Claudio, ¿se pueden comer verduras? Claudio, las verduras y los vegetales también nos los han vendido que comer en cantidades grandes, incluso hay gente que se hace estos jugos, ¿vale? De verduras y vegetales, siempre en pinceladas, Claudio. Las verduras y los vegetales no es nuestra verdadera alimentación, se pueden comer en pinceladas, sí, pero acordaros que las verduras, a ver, chico, no sé lo que me estáis diciendo por aquí, en el YouTube. Bueno, luego intentaré contestaros, ¿vale? Claudio, las verduras y los vegetales. Acuérdate que las verduras y los vegetales están muy cargadas hoy en día de glifosato, ¿vale? Que es un herbicida. Están cargadas también de lectinas, de oxalatos y ácido fítico. Las lectinas son, pues, un armamento biológico que han evolucionado así las verduras y los vegetales, que para que sepáis para qué lo utilizan, pues estos seres vivos, acordaros que estos seres vivos están incorporados con una raíz en la tierra. Si ven un enemigo, algún animal que se pueda acercar, que se las pueda comer, no pueden salir corriendo, como pueden salir los seres vivos que tenemos piernas o patas cuando ves un peligro. Entonces las lectinas las desarrollan los vegetales y las verduras para que cuando un animal coma ese trozo de planta o esa planta tenga una mala digestión y cuando vuelva a pasar por ese sitio no la vuelva a morder, quede como alerta, no me como esta planta que voy a pasarlo mal. También tienen esos salatos, que al final si se consumen muchas verduras y vegetales, pues hay una posibilidad también de calcificar los riñones. El ácido fítico, por ejemplo, es un imán que tienen también los vegetales y las verduras, sobre todo cuando hay lluvias por debajo de la tierra, han evolucionado así también con este ácido fítico para imantar lo que son oligoelementos que se puede llevar lo que es la corriente del agua. Todo esto cuando entra a nuestro organismo actúa igual. La lectina pues nos puede crear malas digestiones, los oxalatos nos puede calcificar los riñones, el glifosato, que es un herbicida, que incluso ya lo están sacando a bebés en la sangre porque su madre se lo pasa con la leche, su madre se hincha también a verduras y vegetales, y hay bebés con cargamento de glifosato, ¿vale? Y sobre todo el ácido fítico dentro de nuestro organismo imanta el calcio, el magnesio, no deja que pase al corriente sanguíneo, ¿vale? Se han hecho pruebas, por ejemplo, con ostras que tienen mucho zinc, por ejemplo, y lo han mezclado pues con verduras o vegetales, han hecho analíticas después y la gente que se ha hecho la prueba comiendo ostras con esos carbohidratos, le han hecho luego analíticas en sangre y han perdido prácticamente todo el zinc. Y la gente que se ha comido las ostras sin esos vegetales y verduras, tienen el zinc en sangre muy alto, ¿vale? Entonces, Claudio, ¿se pueden comer vegetales y verduras? Siempre en pinceladas, pero no ponerlo como base nutricional, como nos han vendido también desde hace décadas, ¿vale?
Buenos días, Divergente. Por aquí en el YouTube, quiero tu ayuda, me dice María. María, cógete mi número de teléfono, lo tenéis aquí, aquí en el YouTube y en el TikTok también, en Instagram también. De todas formas, os lo digo, cogeros un boli, pero lo tenéis en todas las redes, ¿vale? Ahora os lo digo, lo apuntáis, me mandáis un WhatsApp y en un hueco, como os decía, os llamo, me contáis vuestro caso y nos ponemos a trabajar con vuestro asesoramiento personalizado, ¿vale? Claudio nos dice muchas gracias por responder. De nada, Claudio, sobre todo tener cuidado porque en las redes aconsejan, entre otras muchas cosas, ¿vale? Lo que son los jugos de verduras y vegetales, ¿vale? ¿Te puedes beber algún jugo alguna vez de verduras y vegetales? Sí, pero si lo haces constantemente, pues tienes todos los efectos secundarios que hemos explicado de las vegetales y verduras. Acordaros, familias, que la agricultura, esos vegetales y verduras también es un negocio de la industria alimentaria y verdaderamente solo llevan lo que es en nuestra evolución 10.000 años. La agricultura solo tiene 10.000 años, no es nada. Si comparas la evolución del ser humano, nosotros venimos evolucionando 2 millones y medio de años, ¿vale? Entonces, no basar vuestra alimentación en verduras, vegetales. La lechuga, por ejemplo, es agua y celulosa prácticamente. No tienen prácticamente nutrientes, ¿vale? Como pincelada sí, como decíamos, Claudio, pero como base nutricional no. Cogeros mi número de teléfono, familia, es el 658-030175, 658-030175, os ponéis en contacto conmigo y hablamos, ¿vale? Llevamos 1 hora y pico de directo, no lo vamos a hacer más largo, sencillamente este directo estaba más enfocado, familias, al control de peso. Acordaros que yo hago directos todos los fines de semana, sobre todo los sábados y los domingos a esta hora, a las 8:20, y vamos a seguir estando aquí, familias, ¿vale? Acordaros que yo llevo muchos años estudiando todo esto, os aseguro que estudio todos los días y tengo la gran suerte de estar cerca de médicos funcionales científicos donde nos ponen al día lo que no quiere que transmitamos la industria alimentaria y farmacéutica. Acordaros que el 95% de hoy en día la ciencia está vendida al color verde del dólar, les pagan muy bien la industria alimentaria y farmacéutica y solo hay un 5% de científicos que son honrados, honestos, médicos funcionales que están dando la información correcta, que descubren todas las cositas nuevas de la nutrición actualizada, que no tiene que ver nada solo con lo alimentarnos, sino nuestro entorno, y son los que estudiamos las personas que estamos en este campo, familia, ¿vale? Para pasaros y transmitiros toda la información correcta, sobre todo para que la aprendáis vosotros, vuestros padres, y se la paséis a vuestros hijos. Familia, acordaos que nuestros hijos ya están enfermando, incluso antes que nosotros, y si no cortamos esto, no solo vamos a seguir enfermos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, sino que todo esto también les influirá a nuestros nietos. Por aquí nos dice Raquel, qué lástima lo de Jorge García. Por supuesto que sí, un gran hombre, un gran profesional, este pediatra. Yo tuve la suerte, pues en estas certificaciones, en los módulos que yo estudié, ¿vale? Que tenemos pues todas las semanas reuniones semanales con médicos funcionales científicos que nos ponen al día de todo esto, de la epigenética en general. Tuve la suerte de tenerlo hace como un mes o por ahí. Nos dio una charla del colesterol impresionante. Era de los médicos más actualizados en el colesterol, familia. Nos dio una charla como de 3 horas y tenía tanta información para darnos que se quedó pendiente una segunda parte sobre el colesterol. Acordaros que el colesterol es otra mentira. Familias, no es lo que nos crea los problemas cardiovasculares, es glicar el colesterol, ¿vale? Con tanto azúcar y carbohidratos es lo que crea esos ateromas en las arterias por la oxidación del colesterol. Y si no se calcifican y a las personas les da un infarto, que es el primer asesino en nuestros tiempos, llevamos décadas así, con los infartos y los ictus, si no se calcifican, se sueltan trocitos, se van a nuestro cerebro y lo que provoca, pues esos ictus o derrames cerebrales. Pero no es por la grasa, familia, no es el colesterol. El colesterol es una molécula que nos hace falta de la vida. Nuestro organismo fabrica hormonas y membranas celulares. Si tenéis el colesterol bajo, es otra puerta abierta a enfermedades. Lo que tenéis que hacer es no hincharos azúcar y carbohidratos, que es lo que glica el colesterol, ¿vale? No es por culpa del colesterol los problemas cardio, cerebro y pulmonares, familias, es el puñetero azúcar, es lo que destruye
el glicocálice en nuestras arterias, por falta de colágeno se estrían los endotelios y ahí se clavan pues esas pequeñas moléculas del ApoB, del LDL oxidada en cantidades grandes, y es el principio, es la cuna de los ateromas, familias. No es el colesterol, es el azúcar, es la inflamación constante, ¿vale? Así que Jorge García, que en paz descanse, un gran profesional, se le veía una gran persona, un gran comunicador, es una pena, es una gran pérdida, un abrazo para su familia, sus conocidos, su gente querida, y la vida sigue, Raquel, no queda otra, ¿vale? Seguiremos todos los que trabajamos en este campo poniendo nuestro granito de arena, aprendiendo de estos grandes profesionales, de estos científicos, para que tengáis la información correcta. Así que pan descanse, Jorge García, un gran ser. Paloma nos dice, buenos días, estoy bajita de vitamina D, claro, como tú está el 60% como mínimo de la población internacional, Paloma. Tienes que trabajar con los ciclos solares, ¿vale? Tienes que descansar, tienes que trabajar también con tu epigenética exterior, Paloma. No sé a cuánto tendrás la vitamina D, pero acordaros que lo que es el porcentaje mínimo tenemos que tenerla a 50. ¿Cómo se sube la vitamina D? Pues por supuesto trabajando con los ciclos solares y no los 15 días de verano que hacéis locuras y os quemáis. Si os mostráis al sol 15 días en verano cuando habéis estado todo el año en interiores con esa luz azul artificial deshidratando vuestras mitocondrias, cuando os exponéis al sol no os quemáis por culpa del sol, sencillamente no tenéis preparada la piel con esa melanina, con ese callo solar, y es irónico que tu propia luz nativa que hemos evolucionado durante miles de años, por tu conciencia, no es culpa tuya, por falta de conocimiento te haga daño, pero no es por culpa del sol, es porque esa luz no la reconoce tu organismo. Y si te estás hinchando también aceites hidrogenados como el de girasol, lo que es el maíz, soya, todos estos aceites que estáis comiendo, ¿vale? Muchos de vosotros todavía estáis cocinando con estos aceites o comiéndolos en procesados, por eso tenemos que aprender a leer etiquetados. Vienen en muchísimos procesados, pues vuestro organismo lo único que hace es que fabrica membranas celulares con estos aceites hidrogenados que son de máquinas, son aceites muertos, cancerígenos, llenos de radicales libres, de omega 6, inflamatorios, crean problemas cardiovasculares también, destrozan nuestras arterias. Cuando os exponéis al sol, pues literalmente os quemáis. Habéis estado durante todo el año en interiores, tenéis membranas celulares de tercera división fabricadas no con un colesterol correcto porque lo tenéis bajo, sino con estos aceites hidrogenados, y es como cuando ponéis patatas fritas en un aceite, se fríen. A vuestras células le pasan literalmente lo mismo. Vuestro organismo no conoce esa luz nativa que es la del sol, ha estado en interiores y encima os ponéis a coger el sol fuerte en verano con esa luz ultravioleta B cuando vuestro organismo no está preparado, no tenéis la melanina correcta, con esas membranas celulares, y os quemáis. Es normal que os queméis, familias, ¿vale? Así que Paloma, ponte en contacto conmigo tú también, tienes mi número de teléfono aquí en el TikTok, ¿vale? Y en mis asesoramientos también os enseño cómo subir esa vitamina D. Acordaros que el sistema inmune depende de esa hormona D. Nuestras células del sistema inmune tienen receptores de la vitamina D, nos hace falta, que es una hormona en realidad, y neurológicamente también a nuestro cerebro le hace falta tener una vitamina D, una hormona D subidita. Vale, familias, no quiero robaros más tiempo. Acordaros que por aquí tenéis mi número de teléfono, acordaros de seguirme en todas las redes, Instagram, YouTube y TikTok. Estoy con el mismo nombre, José Nutrición Epigenética. Os deseo un buen dominguito, familias, y empezar a ser conscientes, despertar de este matriz, ¿vale?, que nos tiene la industria alimentaria y farmacéutica. Son los mismos perros con distinto color, uno nos enferma y la otra cronifica nuestras enfermedades. Y tenemos que empezar a entender, familia, que tenemos que ser dueños de nuestro bienestar con la información correcta. Acordaros que la información correcta es poder y no les interesa a estas industrias que la tengamos. Alimentándonos correctamente con nuestros macronutrientes, comiendo menos, estando más sanos. Ya a la farmacéutica no le interesa tampoco que te alimentes correctamente, que trabajes con tu entorno, tu epigenética exterior también, porque disminuirían su facturación
que están teniendo, que es haciendo negocio, cronificando nuestras enfermedades, y ya hoy en día, pues esas garras podridas están encima de nuestros hijos cada vez más jóvenes. Familia, nuestros hijos tenemos que empezar a enseñarles que hay otro tipo de información, otra alimentación, que no la conocen, ¿vale? Y sobre todo con ellos también hay que trabajar con su entorno, familia. Están enfermando, están cargados de muchos campos electromagnéticos con un móvil encima, con una tableta, wifi alrededor, antenas, todo esto hay que filtrarlo, y los hemos metido en interiores conjuntamente con nosotros todo el día. Y nuestros hijos necesitan también esos ciclos solares y necesitan descansar por la noche. También tienen sus ritmos circadianos totalmente irregulados. Se acuestan tarde, mal, con móviles en las manos, con tabletas, con mucha luz azul, y esto también les influye a ellos. Están enfermando, como os digo, antes que nosotros. Por aquí Iván nos pregunta: ¿es recomendable algún lácteo? Hay lácteos buenos, Iván, depende cómo esté tu organismo, ¿vale? Pero incluso los lácteos buenos que hay, depende cómo esté tu organismo, el contexto de hoy en día, cómo estés tu estado. Por ejemplo, si eres una persona que tiene lo que son enfermedades autoinmunes, incluso los lácteos buenos no te van a ayudar, ¿vale? Es que depende, por eso os tengo que conocer, tengo que hablar con ellos para ese asesoramiento personalizado, depende cómo esté tu organismo. Puedes comer más cosas, puedes comer menos cosas, ¿vale? Y esto se ajusta en estos asesoramientos como os estoy explicando, ¿vale? Raquel nos dice: mi cuñada, que es farmacéutica, cuando le digo lo de las pastillas del colesterol se enfada. Normal, no es culpa de ella, Raquel ha sido adoctrinada, ¿vale? Acordaros que las estatinas, que es lo que nos mandan cuando tenemos un colesterol más alto de 200, que es una locura. El ser humano siempre ha tenido su colesterol en 220, 300, el problema está en el azúcar, en glicar ese colesterol. Acordaros que nuestro organismo fabrica en dos sitios distintos el colesterol. Uno es el hígado, ¿vale? Pero ese colesterol no pasa a la barrera hematoencefálica. Nuestro cerebro también fabrica su propio colesterol. Si tomáis estatinas, lo que va a ocurrir no solo va a paralizar la fabricación del colesterol en el hígado, sino la estatina pasa la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro e impide que nuestro cerebro fabrique su propio colesterol. Es una locura, nos hace enfermar, ¿vale? Las estatinas hay que mirarlas. ¿Quién las toma? En circunstancias, depende cómo esté el organismo de la persona en esos momentos, con un profesional, un buen profesional que sepa leer tus analíticas y que no solo mida el colesterol, que te mide el colesterol. Hay que mirar del colesterol muchas más cositas, ¿vale? Hay que mirar dónde está ese LDL, el HDL, dónde están los triglicéridos, dónde está sobre todo tu lipoproteína y sobre todo esa ApoB, que es la que se incrusta en los endotelios. Puedes tener un colesterol bonito, correcto, que le pasa a mucha gente, te mandan estatinas porque a estos profesionales los han adoctrinado sin la industria farmacéutica para vender estatinas. Acordaros que si la estatina fuera la solución desde 1987, que las pusieron en el mercado, ¿por qué no hacen nada más que crecer los problemas cardiovasculares? ¿Por qué no hacen nada más que crecer? Si la solución estuviera en tomar estatinas. Porque está en el azúcar, familia, está en la glicación del colesterol. Esto hay profesionales, la mayoría todavía en el campo médico, que no lo saben, no por culpa de ellos, sino porque los han formado así. Detrás está la industria farmacéutica. Entonces normalmente solo miran el colesterol. Si te lo ven más alto de 200 te dicen: toma estatina que te va a dar un infarto, pero no saben nada más, no están actualizados, ¿vale, familia? Así que cuidadito con todo esto, ¿vale? Tenéis que informaros, tenéis que aprender cositas básicas para ser dueños de vuestro bienestar. Y en estos asesoramientos, como os digo, os entra todo incluido, ¿vale? Familias, 1h15 de directo ya, hoy me he pasado. Os mando un beso, tened buen dominguito, poneros en contacto conmigo y hablamos, ¿vale? Cuidaros mucho.